Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy vengo con otra escultora que a España, cuando ya era mundialmente conocida, llegó con 25 años de retraso. Una vergüenza, siempre somos los últimos en enterarnos de las cosas que pasan por ahí. Lo he titulado Experiencia e Historia, Magdalena Abakanowicz. Es una mujer polaca que muere con 87 años en 2017. Es alguien básico como Louis Bourgeois. En fin, es alguien que está en la historia de la escultura femenina porque simplemente es excepcional. Pero a mí me ha sorprendido, yo la conocía. Quiero que ahora en esta fase que estoy en el canal quisiera hacer coetáneos, contemporáneos, o sea, no solamente hablar de lo que ha pasado en el pasado, de lo que ocurre en la pintura, de lo que ocurre en determinadas cosas, sino qué ocurre ahora y qué ha ocurrido hace poco, porque si no, entonces tengo algunos de mis suscriptores que me dicen que no entienden. Mirad, para que os hagáis una idea, en la pintura como la conocemos, y de alguna forma hay una desmaterialización del objeto artístico con respecto a la escultura, y la pintura pierde a principios de siglo, debido al cine, como he dicho muchas veces, la fotografía y tal, las vanguardias agotan las fórmulas. Entonces, claro, el siglo XX transcurre en otra dirección, con otros soportes, como en estos momentos son la distribución espacial y la luz. Pero os voy a decir también una cosa: en los años 50 hay un concepto de arte procesual, o sea, es tan importante lo que ocurre en el proceso como el final, o puede darse prioridad a unas cosas u otras. Pero después, a partir de los años 60, emerge lo que se llama el entorno, y ahí emerge también las instalaciones. Ayer estuve hablando de un artista que hace instalaciones. Esta artista que es escultora va a hacer también muchísimas instalaciones. Ocurren los happenings, en fin, montones de cosas que varían. O sea, el observador, el espectador va a estar dentro de la pieza, y entonces la percepción que va a tener va a ser totalmente distinta a la que a lo mejor la intención que tenía el artista cuando crea la obra. Richard Serra lo cuenta, tuvo muchas depresiones porque su madre se suicidó, su madre rusa, nunca se adaptó bastante, su padre era mallorquín, su madre es rusa y él es estadounidense. Se encontraron en Estados Unidos y él tuvo bastante, dice que estaba deprimido cuando hizo una pieza. Sin embargo, se sorprendió en el Guggenheim de Bilbao, que la gente tomaba esa pieza con alegría, o sea, les parecía una pieza alegre, y los chicos tocaban la guitarra y cantaban y bailaban en una pieza que él había hecho cuando estaba terriblemente deprimido. Para que os hagáis una idea de lo diferente que es la percepción del que lo hace. O sea, os he dicho muchas veces que la pieza de arte empieza con el autor y termina con el espectador, que es el que cierra ese círculo. Bueno, y diciendo estas palabras voy a ver si os hablo un poquito de esta autora, que es alguien importantísimo dentro de lo que es la tradición de la escultura. Me ha entristecido muchísimo ver yo que sé, diferentes biografías que estoy leyendo. He leído por lo menos 10 biografías de esta mujer, y yo ya la conocía con anterioridad, pero me ha entristecido ver que, por ejemplo, Wikipedia dice de ella que es una mujer que se dedica al tapiz. Pero bueno, ¿cómo que se dedica al tapiz? Es como si hubiéramos dicho que, yo que sé, Picasso hace La señorita de Aviñón. Ya está. Bueno, pero aparte de La señorita de Aviñón, hizo más cosas, muchas más cosas, antes y después. Pues no sé, parece que con las mujeres, yo no sé, no quiero tachar de machismo la biografía que hay, la biografía artística que hay en la Wikipedia y en otros sitios, porque hablan de ella como una artista de tapiz. Pero oiga, la artista de tapiz era cuando estaba estudiando, y un poco después trabajó bronce, yo que sé, watch, yeso, hierro, acero inoxidable, o sea, tridimensionó el tapiz. Lo que pasa es que la pobrecilla pues le pilló, pues no sé, su padre era tártaro, que había huido de Rusia, su madre pertenecía a la aristocracia polaca. Después lo invaden los nazis, se ponen a pegar tiros en su casa, y una bala perdida hace que la madre le tengan que amputar un brazo. Después Rusia, o sea, Polonia forma parte de los países del este, y entonces no pueden, o sea, tienen que seguir las directrices que marca Stalin, que es un realismo socialista, que entonces no pueden hacer montones de cosas. Cuando se muere Stalin ya empieza a hacer otras cosas. En fin, os voy a hablar un poco, tengo tanta información que no sé, creo que me voy a poner un límite de
tiempo, cuando llegue ahí, esté donde esté. Voy a cortar porque si no me puedo pasar todo el día hablando de esta mujer que es súper interesante. Pero yo digo que nuestro país llega con 25 años tarde, o sea, casi al final de su vida, cuando ella marca la historia de la escultura. Bueno, en 2016 está la oportunidad de contemplar la obra de la escultora polaca es en Barcelona. ¿Por qué? No, en Barcelona, no, en Madrid me parece. Bueno, no me acuerdo, no sé dónde está la Marlborough porque nunca he ido a Marlborough, donde se puede, eso estamos hablando del 16. Había estado también en el Iván de Valencia, ha estado en el Miró de Palma, estuve en varios sitios, pero mal, tarde y mal. En la Marlborough trae 15 piezas, con anterioridad en la Marlborough, estas 15 piezas le ha rendido homenaje cuando cumple 85 años, no me acuerdo qué barrio de Essex o Wessex, le rinde homenaje y entonces lo que hace es que hace 15 piezas de diferentes épocas de su vida, hace como una especie de retrospectiva, porque esta mujer va a tener una gran repercusión en las generaciones que van a venir después. De hecho, me parece que, no sé si es la Marlborough la que le organiza una exposición donde artistas importantes que han sido influenciados por ella, digamos, su obra entra en diálogo con la obra de ella. Eso es una preciosidad, pero todo esto pasa fuera. Bueno, pero la Marlborough de 1916 está aquí en España, entonces hace una selección de esculturas, de dibujos, porque ella hace también tapices, primero pinta, luego hace tapices, luego tridimensiona los tapices, luego al final ya tridimensiona total, se dedica a la escultura. Pero eso también le ocurre a otros escultores, como por ejemplo Ramón Soto, el venezolano, porque tenemos también nuestro Ramón de Soto, que es valenciano. Ramón Soto, venezolano, era pintor y entonces empieza a hacerle cositas a las pinturas, pum, 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 llega un momento que las tridimensiona y llega un momento que se hace escultor, porque en realidad todo lo tridimensionaba y es casi la evolución natural, porque la escultura es mucho más completa. La escultura no tiene artificio ni tiene mentiras, o sea, la puedes rodear, la puedes abrazar. En fin, ¿cómo se nota que soy escultora? Bueno, estas exposiciones que hace la Marlborough sirve para que el público un poco entienda lo que ha sido esta mujer dentro del arte contemporáneo, ya que aun siendo una de las escultoras de más renombre internacional, como pueden ser Niki de Saint-Pol, Germaine Ritchie o Louise Bourgeois, en nuestro país llega tarde, mal y nunca. En nuestro país no es nada conocida, por eso estoy haciendo dentro del canal, estoy intentando también innovar, aunque sé que eso va en contra mía porque tengo pocos suscriptores y lo que quieren el espectador es gente que le suene conocida, pero yo pienso que tiene que ser al contrario. Lo que tiene es que conocer gente que no conoce y saber qué es lo que se hace ahora, porque es muy importante que sepamos el Renacimiento, el Barroco y todo, pero también es muy importante que sepamos quiénes son nuestros contemporáneos y cuál es la sensibilidad en este momento, que es bastante complicado. Bueno, en España esta mujer realmente la trae la Galería Marlborough en 1994, que fue su primera aparición en España. Después la trae la Fundación Miró de Palma de Mallorca, como os he dicho, en el 94, los Jardines de Can Altamira en Barcelona en el 95, pero todo esto, esta mujer tenía ya casi 80 años y a iniciativa del galerista Tom Maddox. Y después el Reina Sofía, no sé si en 2008 o 2018, no me acuerdo, en Madrid. Y después está el Iván de Valencia, que también la trae en 2008. O sea, que lleva exhibiendo sus creaciones desde 1960 y ha llegado a España con 25 años de retraso. Esta pobrecita, como es polaca, que trabaja en Polonia, es una artista maravillosa, pero resulta que, claro, tenía restricciones de Stalin. Hasta que no abren un poquito la válvula y le dejan salir al extranjero de su obra, son cotizadas fuera, pero en Polonia no gustan nada. Hay buenos artistas polacos. Ella está... solamente se la conoce por diferentes colectivas que la galería ha ido ofreciendo estos últimos años. Ella se llama Magdalena Abakamowicz, pero no es Abakamowicz con CH, sino Abakamowicz con CZ, que es más polaco. Ella nace el 20 de junio de 1930 y muere en 2017 con 87 años. Es una escultora polaca
y artista de fibra, porque ella va a tratar, como os contaba ayer, con el arte povera, pues ella va a trabajar con yute, con montones de cosas, con cosas que se encuentran, con cuerdas que se encuentran por ahí, pero todo esto antes del arte povera, ¿eh? Ella también hace un arte povera porque tampoco, aunque ella era de familia de dinero y tal, pues llega el comunismo y nada, apenas tiene dinero para trabajar. Ella se destaca porque sabe hacer, ¿cómo se llama? Esto que se ponen en las paredes, que son, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Ella utiliza los textiles como medio escultórico, los va tridimensionando cada vez más. Y ella es profesora. Ella primero está en la Escuela de Arte y Oficio y después pasa a la Escuela de Bellas Artes, que es la más importante, la de Varsovia, pero tenía también grandísimas restricciones. Ahora os contaré cosas de la experiencia que cuenta ella, que dice que se ponía a dibujar dibujo grande y venía su profesor y le borraba la mitad de las cosas. Dice que lo odiaba totalmente. Bueno, ella está en la Academia de Bellas Artes de Potsdam en Polonia en 1965 de profesora. Trabaja en 1965-1990. 25 años, algo así, nomás. En fin, ella es profesor también en la Universidad de California, en la UCLA, en Los Ángeles, en 1984. Magdalena Abramovic, que no es Marina Abramovic, no la confundamos, que también hablaré de ella, nace en una familia noble, terrateniente, en Falenti, que está cerca de Varsovia. Ella nace como en una finca grandísima donde había una explotación rural y había una explotación ganadera. Su madre desciende de la vieja nobleza polaca y su padre es tártaro, que había huido de la revolución de 1917 de Rusia hacia Polonia. Y bueno, tiene también un linaje que viene de Labacán, o no sé qué, bueno, en fin, no lo sabe, que era un jefe del siglo XIII. La familia de su padre huye de Rusia a la Polonia independiente. Lo que pasa es que la pobre Polonia, los nazis son los primeros que le pasa de todo a este país, por favor. Y también su frontera, con respecto a la Dansk, con respecto a Alemania, la Segunda Guerra Mundial, etc. Ella cuenta que prácticamente, o sea, su obra está basada en la experiencia que tiene, la experiencia amarga de todas las diferentes invasiones y todos los diferentes sucesos que ocurren en Polonia. Lo que pasa es que ella, en el momento que muere Stalin y abren un poco, digamos, la frontera y permiten que ponga fuera, ella va a ser otra cosa totalmente distinta. Va a tener dinero, va a tener promoción, etcétera. Y su país no la quería nada, no le gustaba nada. Bueno, la invasión rusa de 1920 obliga a su familia a huir de su hogar y después lo cual se trasladan a Dansk. Cuando tiene 9 años está la invasión nazi que ocupa Polonia. Su familia, a la madre llegan los nazis, se ponen a pegar tiros, una bala perdida, le pilla un brazo y se queda sin un brazo. Y ella va a hacer, como le pasa a Louise Bourgeois, tiene esa fijación de cuando es niña y su madre pierde un brazo, le traumatiza un poco. Son años de guerra y ella vive a las afueras de Varsovia. Después de la guerra y la ocupación, la familia se traslada a una pequeña ciudad de Szepes, cerca de Dansk, en el norte de Polonia. Ella va a vivir en montones de lugares dentro de lo que es Polonia, pero incluso después de tener la posibilidad de vivir en el extranjero, ella prefiere vivir en su país. Yo hasta cierto punto lo entiendo, porque el desarraigo después es amargo. Estás en tierra de nadie, siempre te consideran extranjero, siempre te echan en cara que eres extranjero. En fin, lo mejor es estar en casa. Bajo el control soviético, el gobierno polaco adopta como unas consignas dentro de lo que es el mundo del arte, el realismo socialista como única forma de arte aceptable, que debe ser seguida por los artistas, sí o sí. No hay elección posible. Originalmente esto estaba concebido por Stalin. Ya os he dicho que los artistas tienen un papel muy importante en la revolución del 17, que Lenin les deja hacer y tal, pero conforme va evolucionando la revolución y llega Stalin, pues se acabó lo que se daba. Stalin marca unas pautas y eso hay que hacer y no hay que salirse, porque utilizaba el arte con la función propagandística y lo hacía también, digamos, en los países del este.
Entonces, esta le pilla cuando está estudiando. Lo del realismo socialista debe ser realista y socialista, debe ser nacionalista y socialista. Bueno, otras formas de arte que se practican en Occidente son censuradas totalmente y prohibidas. O sea, allí no hay elección. Cuando no hay libertad, pues no puedes salirte de la norma. Y bueno, hay un bloqueo, bueno, y entonces ella, Abramovich, completa parte de su educación secundaria en Sex de 1947, no sé cómo se dice, SEU, ¿no? Son 200 consonantes, del 45 al 47, después lo cual va a Gdynia 2 años y después la escuela del liceo Stul Plaszyński, no sé cómo se llama, la verdad que son unos nombres dificilísimos pues son polacos en esa ciudad. Después se gradúa en el liceo en 1949 y asiste a la academia en 1950, regresa a Varsovia. Los polacos tienen fama de buenas universidades, antes y ahora, tienen muchísimos premios Nobel. Y después se va a la Academia de Bellas Artes. Sus años en la universidad son entre el 50 y el 54, que coinciden con algunos de los ataques más duros hechos sobre el arte por el liderazgo soviético. Al utilizar la doctrina socialista, todas las formas de arte en las naciones soviéticas se ven obligadas a adherirse a esos parámetros, como he dicho antes, que son directrices que son muy estrictas y limitantes, y la necesidad de la exigencia del Estado. Bueno, las representaciones artísticas realistas, socialismo realista, están basadas en la tradición académica del siglo XIX, que es la única forma de expresión artística defendida por los polonios estos. Entonces, resulta que la Academia de Bellas Artes de Varsovia, al ser la más importante, pues era también la más controlada. Se me están metiendo los pelos en el ojo y estoy ya harta del flequillo. Bueno, y entonces es sometida a una censura horrorosa, más que otras facultades de Bellas Artes de otros lugares. Allí el Ministerio de Arte y Cultura, que administra todas las decisiones importantes en el campo de momento, pues es quien decide que sí y que no. Ella encuentra que el clima de la Facultad de Bellas Artes era muy rígido y muy contraproducente. Voy a leer una cosa que dice: me gustaba dibujar, buscaba la forma colocando líneas unas al lado de otras. El profesor venía con un borrador en la mano y rozaba cada línea innecesaria en mi dibujo, dejando un contorno delgado y seco que yo odiaba. Normal. Bueno, mientras que ella estudia en la universidad, se le exige tomar clases, que eso lo hacía también la Bauhaus, de diseños textiles. Y entonces ella aprende y destaca los diseños textiles, los tejidos, serigrafía, diseño de fibra y tal. Pero esto es parte, solamente una parte de su obra, que es inmensa. Y tiene unos instructores muy interesantes, que es Lenciedakska o algo así, Eleonor Prubliska, es que son unos nombres polacos, y María Urbanowicz. Bueno, estos instructores lo que pasa es que tienen repercusión sobre ella y sobre los jóvenes que están ahora mismo en la facultad, y que bueno, lo que hacen es escapar por ahí, por decirlo de alguna forma, porque si se ponen a pintar y a esculpir les van a censurar muchísimo, mientras que si trabajan con textiles parece que tienen más libertad, porque son cosas de mujeres y son cosas insignificantes, no se considera ni siquiera arte, sino artesanía. Y estas mujeres, estas tres personas que os he contado, estos tres profesores, van a influir mucho en el trabajo de esta mujer. Después de su educación en la academia, Abramovich lo que empieza a producir sus primeras obras artísticas, que se han perdido la mayoría porque eran con materiales modestos, en fin, porque no tenía medios. Y pasa gran parte de su vida académica moviéndose de un sitio a otro, que eso también le condiciona muchísimo porque se pierde obra y otras se dañan. Entre el 66, todo esto lo voy a poner en el blog con sus obras correspondientes. Si tuviera que hacer todos los días un vídeo en el cual tenga que meter 100 fotografías, no sé cuántos vídeos, bueno, me fundían al día siguiente. Entre 50 y porque para postproducir eso es volverse loca, porque la mitad de las cosas seguramente tendrán copyright, con lo cual es difícil, aunque esto sea difusión.
Ahora mismo cada vez que hago un vídeo, tengo un cartel que me dice tiene que pasar un control de derecho de autor, una cosa así, y después para subir el vídeo nunca lo hago, y si no será censurado, no sé qué. Yo digo, alguien me ha debido de denunciar, cuando lo que cuento aquí la mayoría de las veces de Wikipedia o de diferentes, hago un pupurri de cosas que leo por todos sitios, o simplemente me acuerdo, porque contar la biografía de alguien no es algo que sea de alguien, sino es la vida, es de una persona. Bueno, continuemos. Entre el 56 y 59 produce algunas de sus primeras obras más conocidas. Hay una serie de gouache y acuarelas en papel, en sábana, y estas obras están descritas como biomórficas. En su composición representa plantas imaginarias, porque como no le dejaban representar nada porque todo tenía que ser realismo socialista, pues ¿qué es lo que hace? Obras biomórficas, como si estuviera en el fondo del mar y todos son caracolas, como mi caracola, alga y una serie de cosas, porque tiene que escapar por algún sitio. Dice, mis guaches eran grandes como la pared permitía. Deprimida por los años de estudio, yo estaba luchando hacia atrás, haciendo mis guaches para mí. Durante tanto tiempo se había repetido que no podía hacerlo. Mi respuesta tuvo que ser a gran escala, que quería dar un paseo entre las plantas imaginarias. Pobrecilla. Estamos en una Polonia donde está todavía vivo Stalin. Me parece que Stalin muere en el 52-53. Bueno, pero sin embargo, como se ha muerto, ahora empieza a levantar las pesadas restricciones que había políticas impuestas por la Unión Soviética debido a la muerte del líder Joseph Stalin en 1953. Es verdad que en el 53. En el 56, bajo la nueva dirección de Władysław Gomułka, Polonia experimenta pues una subida en la libertad, un cambio social y cultural, y el cambio supone la liberalización en las artes, el contenido y tal, y el que puedan viajar fuera, con los métodos estalinistas que se quedan totalmente atrás de la forma de arte, siendo abiertamente criticado por el gobierno de Gomulka. Una gran libertad que se les concede a los artistas y que ella aprovecha, por supuesto, que es el permiso para viajar fuera, como París, Venecia, Múnich y Nueva York. Y ahí empieza a tener una fama internacional maravillosa que le permite vivir en su Polonia. Esta liberación de la arte en Polonia está es de gran influencia para nuestra Abramovich, ya que comienza parte de su trabajo temprano lo ve como extravagante, porque ella empieza a ver, tener en cuenta que estaban encerrados como en una urna, empieza a ver trabajos de otros y empieza a rechazar parte de su trabajo anterior porque dice que es poco coherente, y ella trabajaba como artista ya a tiempo, pero al ver obras de muchísima gente se replantea a sí misma que las directrices que tiene que seguir son otras totalmente distintas. Aunque tiene ya un discurso, modifica ese discurso. Es normal, mientras que estás vivo, estar en proceso. Bueno, el constructivismo ruso empieza... es que me acuerdo siempre de la Torre Tatry, a influir muchísimo en 1950 y adopta un enfoque más geométrico. Ella está buscando en lo suyo, la tradición suya totalmente. A mí los constructivistas me encantan. Cuando se habla de posmodernidad la gente no sabe qué es el constructivismo, el que está asomando la cabeza. Hay una manera de hacer arte que es más táctil, más intuitivo, más personal. Ella empieza a soltarse. Como resultado, hace como unas patatas de tela gigantescas, que son preciosas, lo voy a poner en el blog. Como resultado, adopta el tejido como otra vía de exploración artística. En su primera exposición individual, en la Galería Konengarda de Varsovia, en la primavera de 1960, incluye una serie de tejidos junto con una colección de gouache y acuarelas. Después, aunque sus primeras exposiciones pasan desapercibidas, ayuda a avanzar dentro de lo que es la Polonia, el movimiento del diseño de la fibra, y el resultado de la inclusión. El resultado es que la incluyen para la Bienal de tapicería de Lausanne, Suiza, donde es premiada. Eso es en el año 62. Eso le abre el camino a un éxito internacional, le da muchísima proyección. Por eso digo que cuando realmente empieza a salir al exterior es cuando ella consigue totalmente
rehacerse, por decirlo de alguna forma. En 1960, algunas de las obras más importantes producidas en este periodo van a ser definitivas lo que es su carrera. En el 67 comienza a tridimensionar las fibras, o sea, los tapices que hace, los tridimensiona, empieza a darle volumen de forma natural. Y son las obras llamadas Abacans, que esas son muy famosas. Y esa Abacans está de forma permanente en varios museos del mundo. Esta obra asegura su lugar en el mundo del arte como una de las grandes artistas de la época. El material usado para muchas de estas piezas es encontrado a menudo recogiendo cuerdas, basura. Entonces encuentra cuerdas de sisal en los puertos, las deshace y utiliza ese material para trenzarlo. Después hay otra serie suya que es muy interesante y muy importante en lo que es la historia de la escultura, que se llama Esculturas Humanoides, que la hace entre el 70 y el 80. Por eso digo que se le ciña a temas textiles, no, hay más, mucho más. Trabaja con bronce, con hierro, en fin. Abramovich cambia el registro, el tamaño y la escala, porque ahora va a ser como una escultura gigantesca y empieza una serie de esculturas figurativas y no figurativas hechas con trozos de silicio grueso que cose, reconstruye y pega con resina sintética. Estas obras se hacen más representativas que las esculturas anteriores, pero aún conservan cierto grado de abstracción y ambigüedad. Después, entre el 74 y el 75 produce, estoy intentando ordenarlo a nivel de escala, esculturas llamadas alteraciones, que son 12 figuras humanas sin cabeza. Tiene como unos ejércitos también tiene al rey Arturo, me parece que lo trajo aquí a España, y su corte. Y bueno, estas que os digo son como figuras huecas que se sientan en una fila, además la hace grandísima. Entre el 73 y el 75 produce una serie de formas enormes, sólidas, que recuerdan las cabezas humanas sin rostro, llamadas cabezas. Entre el 76 y el 80 confecciona, no me acuerdo, unas que se llaman Backs, que es una serie de 80 esculturas con diferentes troncos humanos. Entre el 86 y el 87, solamente estoy dando lo más importante, tiene más obras, hace una serie de 50 figuras permanentes que se llaman The Crowd One, y también comienza a trabajar alrededor de estructuras orgánicas como su embriología, que consiste en varias docenas de bultos suaves. Son preciosos, me ha encantado. Una instalación de tipo huevo que varían de tamaño. A mí me parecían patatas, situadas en una sala de exposiciones de la Bienal de Venecia de 1980. Es una pasada de bonito. Cuando un país manda a un artista suyo para que lo represente a Venecia, es lo más. Así os lo digo. Estas obras humanoides de los años 70 y 80 se centran en torno a la cultura humana y a la naturaleza como un todo y a su condición en la sociedad moderna. Ella dice que cuando tiene que analizar al ser humano, en primer lugar mira en su interior, porque ella ha pasado por tantas vicisitudes de pobreza, invasión rusa, invasión nazi, en fin, país comunista. Ha pasado por tantas fases de su vida que todo eso le ha hecho percibir la realidad de manera distinta. Yo lo puedo entender perfectamente. Bueno, estas figuras humanas que os he contado lo que representan son confusión. Por eso quiero hablar de artistas actuales, para que nos expliquen qué es lo que sienten, qué es lo que perciben de esa vibración de grupo. Ella analiza la confusión, el anonimato y la presencia del individuo en una masa informe de humanidad. Abramovich realmente vive en un régimen comunista que reprime la creatividad y el intelecto y en favor del interés colectivo, se supone. Estas obras realmente contrastan con sus anteriores Abacán, que son piezas poderosas, mientras que las esculturas figurativas pierden individualidad en favor, es que estoy viendo a mi gato que está aquí pegando saltos, en favor de la multiplicidad. Bueno, entre 1980 y 1990, Abramovich realmente comienza a usar metales como el bronce para su escultura. Ya os he dicho que no solamente es que es tridimensional, sino que está probando con otros materiales. Utiliza también la madera, utiliza la piedra y no me acuerdo qué más. Y la arcilla. Continúa el tema de la condición humana, que realmente es lo que va dando vueltas, es el eje de su discurso, la piedra angular.
Sus esculturas realmente figurativas y de arpillería son hechas de bronce, como el Bronze Crown entre 1990 y 91, el Puelae. Bueno, ahora dice, os voy a leer un texto. En consecuencia, la exposición del arte saturada de historia, deformada por la modernidad, diverge de la dirección del arte del mundo libre. Tal vez la experiencia de la multitud, esperando en fila pasivamente, pero lista para pisotear, destruir o adorar, como un sin cabeza cualquier criatura, se convierte en el núcleo de mi análisis. Tal vez es la fascinación con la escala del cuerpo humano o un deseo de determinar la cantidad mínima necesaria para expresar el conjunto. Ella menciona que Heródoto decía que era más fácil convencer a un grupo de algo imposible que convencer a una persona. Qué curioso. Y ella da muchas vueltas en torno a la condición humana. Hace los juegos de guerra, eso en inglés, lo estoy diciendo en castellano, que es uno de los trabajos más inusuales de Abramovich, que es un ciclo de estructuras monumentales que están compuestas, no me acuerdo, de enormes troncos de árboles viejos con sus ramas y cortezas totalmente eliminados. Ya os he dicho que ella utiliza muchos materiales orgánicos. Aparte después va evolucionando y utiliza el bronce, etcétera, pero utiliza mucho material orgánico, el yute, la madera. Bueno, estos están vendados con trapos y abrazados por aros de acero, y estas esculturas se colocan en celosías. Como el nombre del ciclo implica, estas esculturas tienen un aspecto muy militarista, ya que han sido comparados. Es que claro, ella vivió muchas macabradas de invasiones y han sido comparados con los vehículos de artillería durante la década de 1990. Abramovich también se encarga de diseñar, le encargan un modelo de ciudad ecológica, y también durante bastante tiempo hace coreografía, diseña coreografía de danza, que se me había olvidado decirlo. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro artista. Todo esto lo voy a poner en el blog con imágenes y vídeos. Hasta mañana.